Hoy vamos a estar iniciando, como les digo, en los cultos, el tema hablando sobre el Evangelio. Amén. Nosotros, Iglesia Cristiana Evangélica, debemos hablar el Evangelio, conocer el Evangelio, predicar el Evangelio, amar el Evangelio, confiar en el Evangelio, apreciarlo y poner en nuestro ADN el Evangelio. Amén. Ese es un desafío para mi propia vida. Yo siempre les digo, cuando uno enseña aquí adelante o predica, primero debe pasar el filtro en el propio corazón de quien predica. Entonces, esto es para mí también, amén, principalmente para mí. No me entienda que soy egoísta aquí, no, pero es algo que el Señor está desafiando a mi propio corazón. Yo para este día quiero invitarles a Romanos capítulo 1. Y la próxima semana también vamos a estar en Romanos capítulo 1, pero con otro tema. Y voy a dar lectura desde el verso 8 hasta el verso 17, sin embargo, mi enfoque hoy día va a estar en los versos 16 y 17. Amén. Así que espero que el Señor pueda estar bendiciendo este día, este mensaje para nuestras vidas. Amén. Dice la palabra del Señor. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, dice el apóstol Pablo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo desde en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesús quiero ir a tu presencia, Señor, para rogarte, Señor, nuevamente por mi vida, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tú me asistas en este momento con la obra del Espíritu Santo en mi propia vida. Padre, porque necesitamos y necesito yo también, y como iglesia también necesitamos comprender, Señor, lo que es y lo que debe ser el evangelio para nuestras vidas. Padre, hay muchos de nuestra familia que anhelamos que abracen el evangelio. Anhelamos su salvación, anhelamos su conversión. Pero Padre, ayúdanos a nosotros, quienes ya somos tus hijos salvados, a poder adquirir un amor más profundo por tu evangelio, una confianza más decidida por tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder descansar en este poder de lo alto que es el evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder entender cuál es nuestra relación con el evangelio, no solamente
esforzarnos o determinar en nuestra vida compartirlo, sino que también antes de eso, Señor, amarlo con todo nuestro corazón, confiar en Él con toda nuestra fe, Señor, y disponer este santo evangelio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, te rogamos estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver este texto a la luz del siguiente título: 3 cosas para hacer con el Evangelio de Cristo. 3 cosas para hacer con el Evangelio de Cristo. Hay 3 cosas que en el verso 16, por lo menos, desprendemos en cuanto a nuestra relación o qué tenemos que hacer con el Evangelio de Cristo. Y es importante que nosotros comprendamos bien estos aspectos de nuestra relación con el Evangelio, porque cabe la posibilidad y el peligro que nosotros nos difuminemos en los esfuerzos por ser iglesia y por funcionar como iglesia y como cristianos, desatendiendo lo más esencial, que es el Evangelio. A veces nosotros nos desorientamos un poquito respecto a qué significa ser iglesia. Y hermanos míos, si bien es cierto, hay muchos elementos de la vida de la iglesia que la hacen iglesia, como el hecho de la vida comunitaria, de ser familia, de la relación unos con otros, del ministerio mutuo, de todo esto que tiene que ver con disponer el evangelio unos con otros como creyentes, de edificarnos unos a otros. Sin embargo, no se nos puede perder de vista lo esencial de una iglesia, que es el evangelio. ¿Entiende? El evangelio. Porque, hermanos míos, hay una razón por la cual Dios ha dejado a la iglesia en este mundo. Y eso es la proclamación del evangelio, la propagación del evangelio. No solamente la comunicación, sino que también la ejemplificación del evangelio. Es decir, somos un cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo que está aquí en este mundo para anunciar, comunicar las verdades esenciales del evangelio, pero también para mostrar con nuestra propia vida el evangelio. ¿Ya? Comunicar el evangelio, mostrar el evangelio. El problema es que muchas veces, como digo, se nos pierde de vista esto esencial y cabe el peligro de que las iglesias cristianas comiencen a gastar sus esfuerzos, gastar sus medios en otras cosas que no son el evangelio. Y con esto que vamos a ver hoy, vamos a ver lo nocivo que a veces se vuelve para nuestras vidas el confiar o el disponer en la vida de la iglesia desde otra perspectiva, como actividades, programas, esfuerzos evangelísticos que muchas veces no necesariamente están ligados a la esencia del evangelio. Usted podrá decir, bueno, pastor, ¿cómo es eso? ¿Una iglesia puede hacer esfuerzos evangelísticos sin conexión con el evangelio? Claro que sí. Claro que sí. Muchas veces podemos estar gastando tiempo, recursos, esfuerzo en cosas que no necesariamente son algo conectado al evangelio. Estaba leyendo algunas estadísticas, más que estadística, información sobre esto, y hablaba en una de ellas, una nota decía, en una iglesia se hacía una actividad de teatro para captar gente para Cristo, para predicarles el evangelio, y esta actividad de teatro involucraba una tremenda cantidad de recursos para poder montarla, porque era casi a nivel profesional. Entonces, para hacer la escenografía, para hacer los atuendos, todo aquello, la grabación, toda la disposición de esta actividad que se hacía anualmente, era una tremenda producción en esa iglesia. Claro, los hermanos la hacían con mucho entusiasmo, se preparaban con antelación, ensayaban, había música en vivo que era el soundtrack de la obra de teatro, ¿cierto? Y se hacía, y de hecho venían muchos invitados a ver la
obra de teatro cada vez que se hacía, mucha gente en la iglesia. Pero llegó un momento en que en esa iglesia dijeron, a ver, evaluemos. Hemos llevado años haciendo esto. ¿Cuánta gente hemos alcanzado para Cristo con esta megaproducción? Y esta iglesia se dio cuenta de que no habían alcanzado a nadie para Cristo. Y lo único que habían hecho a través de años era gastar dinero, esfuerzo, preparación, todo aquello sin ganar una sola persona para Cristo. Lo más que consiguieron era traer gente a la iglesia aquel día. A eso me refiero cuando digo que muchas veces corremos el peligro de, aún haciendo esfuerzos evangelísticos, desenfocarnos de lo que es el evangelio. Pablo, sus esfuerzos evangelísticos tenían que ver con la actividad propia de él como misionero, como responsable, porque él se asume responsable ante los demás. Dice en el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué dice? Soy deudor. Ahora, para comprender mejor este texto de Pablo, yo quisiera llevarlo a la experiencia personal. ¿Cómo se siente usted cuando tiene deudas? Cuando tiene deudas. Usted sabe que se aproxima la fecha y tiene deudas. ¿Le genera ansiedad? ¿Le genera preocupación? ¿Le genera inquietud? ¿Vive tranquilo una persona llena de deudas? No, absolutamente no. ¿Cómo vive una persona llena de deudas? Vive intranquilo, ansioso, preocupado. Ahora, en términos positivos, así se siente Pablo con respecto al Evangelio. Y eso obviamente desafía mi propia vida. Y me pregunto a mí mismo hasta qué punto yo vivo con ese nivel de intranquilidad, ansiedad, preocupación por aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cuál es tu nivel de preocupación con aquellos que no conocen a Cristo? Este texto nos deja ver por lo menos el nivel de preocupación que tenía Pablo. ¿Qué nivel de preocupación? Se sentía deudor. Soy deudor. Soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Es decir, es una manera de decir a todo el mundo, yo en todas partes donde llego, dice Pablo, siento el peso de la deuda con el Evangelio. Ahora, obviamente, entendiendo cómo es Pablo y quién es Pablo, hermanos míos, sin duda que él tenía, como él mismo dice, una tremenda cantidad de dones espirituales y seguramente uno de los que tenía era el don del evangelismo. Amén. Pero hermano mío, yo estoy absolutamente seguro de que muchos de ustedes, varios de ustedes, tienen el don de evangelismo. Amén. Y gloria al Señor por eso. Ahora que esté dormido, otra cosa, ese don. Sin duda que es beneficioso para la iglesia. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que cada uno de nosotros, los creyentes, debemos de alguna manera experimentar esto que tiene Pablo, sentirse deudor. Sentirse deudor. ¿O acaso, hermano, no miras a tus hijos inconversos y no te sientes deudor con ellos? ¿No sientes esa impaciencia, esa intranquilidad, esa ansiedad, ese anhelo? Claro que sí. Entonces, hermanos míos, el Evangelio, tal como Pablo le pasaba, el Evangelio debe llegar al punto de mover nuestro corazón a la impaciencia. Alguien dijo en alguna oportunidad, sabiamente, obviamente, el Evangelio o el evangelismo propiamente tal es algo que nos empuja a salir de nuestra comodidad. Y como yo soy muy cómodo, me cuesta. Pablo quiere reproducir un poco esa idea en 2 Corintios también, cuando dice en una oportunidad,
Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué estaba diciendo esto Pablo? Por lo mismo, por percibir en sí mismo esta responsabilidad de comunicar a Cristo. Había algo que lo estaba constriñendo por dentro. La palabra constreñir significa algo que lo estaba presionando. El deudor. Algo lo presiona por dentro, algo lo empuja a hacer aquello. Y Pablo identifica aquel elemento que lo empuja por dentro como el amor de Cristo. El amor de Cristo era quien empujaba a Pablo. Entonces, hermanos míos, él en una oportunidad también dijo, bueno, si necesito predicar a Cristo de buena voluntad lo hago, y si no tengo buena voluntad, bueno, me ha sido impuesta necesidad. Es decir, había algo que lo presionaba a hacer. Y hermanos míos, no era un sentimiento de culpa que Pablo tenía por lo cual predicaba a Cristo. Él no iba por todas partes hablando de Cristo diciendo, bueno, es que si no lo hago Dios me va a retar. No era un sentimiento de culpa. No, de verdad, él, y usted lo puede apreciar en sus cartas, él se gozaba en su actividad y se gozaba en contraste con la realidad de su actividad, que era sufrimiento. Entonces, hermanos míos, lo que Pablo va a decir en el verso 16 y lo que queremos ahora explayarnos un poco, tiene su raíz en el hecho de que Pablo no solamente conoce el Evangelio, sino que lo vive profundamente. Y tú y yo necesitamos alcanzar ese nivel de... Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Ahora, este porque tiene su raíz obviamente en los versículos anteriores. Él decía, yo soy un deudor. En cuanto al Evangelio, soy un deudor a todos, a sabios, a no sabios, a griegos, a no griegos. A todos les debo el Evangelio. Hay una presión en mí, hay una ansiedad en mí, hay una inquietud en mí para predicarles el Evangelio de Cristo a todos. Así que en cuanto a mí, dice Pablo en el 15, yo estoy pronto para ir a vosotros. Estoy preparado, ya tengo las maletas listas, tengo toda un anhelo por ir a ustedes. Hermanos, hay que entender una cosa. La iglesia de Roma no fue fundada por Pablo. No es una iglesia fundada por él. Pero él anhelaba estar ahí con ellos. Él anhelaba comunicarles, como dice ahí, algún don especial, alguna virtud, la palabra de Dios, la revelación de Dios. Él quería ahí disponerla a los hermanos de Roma. Por eso tenía esta disposición. Entonces, el Evangelio, digamos, el sentimiento de ser deudor hacia ellos, le generaba una disposición absoluta hacia ellos. Y eso puede responder el por qué nosotros muchas veces no estamos dispuestos a hablar y compartir de Cristo a alguien. Es porque no sentimos o no vivimos el Evangelio desde el punto de vista de sentirnos deudores. ¿Ven? Es como si usted le debiera a su vecina una gran cantidad de dinero, o a su vecino una gran cantidad de dinero, y usted todos los días la saluda como si nada y vive como si nada, indiferente. Gracias, hermano. Y muchas veces en la vida cristiana somos así. Hay indiferencia en nuestros corazones. En mi propia vida puedo ver esa indiferencia, esa frialdad, ese desinterés. Uno puede decir, bueno, Pablo era apóstol, porque siempre tratamos de buscarle una arista que nos saque el cuerpo, digamos, la responsabilidad. Bueno, Pablo era apóstol, tenía dones,
Él vio a Jesús. Siempre tratamos de ahí y decirnos, yo no soy nada comparado con Pablo. Entonces, yo para llegar a ese punto debiera alcanzar por lo menos los estándares de Pablo. Pero hermano mío, la Biblia jamás nos deja ver que la obra de llevar el evangelio a los perdidos ha de ser hecha solamente por aquellos hermanos dotados en la iglesia, o apóstoles, o pastores, como en algunos círculos evangélicos se suele interpretar como que la gran comisión fue dada a los apóstoles. Por lo tanto, en la historia de la iglesia, dicen ellos, la gran comisión ha de ser hecha únicamente por los oficiales de la iglesia. Y no es así. Porque tú vas al libro de los Hechos de los Apóstoles y te encuentras ahí que gente que ni siquiera sale su nombre y ni siquiera era nadie, humanamente hablando, o sea, es decir, no son ni apóstoles, ni profetas, ni nada de eso, salen producto de la persecución de Esteban y son ellos los que fundan una iglesia tan trascendente como lo fue la iglesia de Antioquía, de donde salió Pablo como misionero. ¿Quién fundó la iglesia de Antioquía? No se sabe. Bueno, sí se sabe. No se saben los nombres. No fueron apóstoles. No fueron gente connotada de la iglesia. Fueron hermanos anónimos que salieron huyendo de la persecución. Pero hermanos míos, estos hermanos que huyeron de la persecución no andaban como ratones escondidos. Estos hermanos llevaban en su corazón estos dos elementos que ya hemos mencionado hasta ahora. Llevaban este sentimiento de ser deudores, este peso, esta carga de ser deudores del evangelio hacia todos. Y segundo, llevaban en su corazón la disposición de comunicar el evangelio. Y ellos comunicaron no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Hechos capítulo 8 y en adelante, 11, hasta el 11 por ahí. Y producto de eso, mucha gente se convirtió a Cristo. Entonces, ¿qué hace esta gente que sale producto de la persecución? Y el primer fruto de eso es la fundación de una tremenda iglesia, que es la originadora de todas las demás iglesias, o por lo menos la mayoría de las iglesias que hay en el Asia y en Europa en ese tiempo. Entonces, ¿qué hace que hermanos anónimos puedan llegar a hacer una labor tan grande en el campo de predicar el evangelio? Bueno, es que simplemente ellos amaban el evangelio. ¿Pablo tenía muchas razones para avergonzarse del evangelio? Es probable que sí. Es probable. Hasta ese punto seguramente había pasado varias veces en la cárcel, había sido perseguido, había sido acusado, había sido escupido, había sido maltratado, había sido vergonzoso, ¿cierto? Pablo habla de eso en 1 Corintios 15. Pablo dice, si realmente Cristo nos resucitó, si realmente este evangelio es una farsa, entonces, dice Pablo, somos los más dignos de la lástima de todo el mundo. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vámonos para la casa, vámonos a la cancha. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? Sin embargo, Cristo ha resucitado. Amén. Entonces, eso le da el valor, el peso a lo que Él hace. Por lo tanto, la disposición de su corazón es: no importa lo que yo sufra. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Y Él disponía su corazón y su vida a predicar a Cristo. Entonces, miramos nuestra propia vida, miro mi propia vida y digo, cuánta miserable indiferencia hay en mi corazón hacia gente que está camino al infierno.
Que el Señor nos ayude a tener este sentimiento de ser deudores y de tener esta disposición del corazón a predicar el Evangelio y de amar el Evangelio, y el amor hacia el Evangelio nos lleve al nivel de decir: yo quiero hablarte de Cristo porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso decía Pablo: yo quiero ir a ustedes, romanos, porque quiero comunicarles la palabra del Señor, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. En muchas ocasiones lidiamos con esta vergüenza. Hermanos míos, ser cristiano en estos tiempos de Pablo no era un motivo de orgullo, sino de vergüenza. ¿Sabe lo que decían de los cristianos en este tiempo? Los romanos más adelante decían que los cristianos practicaban el canibalismo, porque obviamente no comprendían lo de la cena del Señor. Ellos lo único que escuchaban es que comían un cuerpo que comían el cuerpo de un tal Jesús. Y había otra acusación hacia los cristianos, que practicaba la inmoralidad sexual. Se juntaban para eso, decían. ¿Por qué? Porque no comprendían bien y solamente escuchaban de que se amaban unos a otros. Pero socialmente no era popular ser cristiano, no era bien visto muchas veces. En los tiempos romanos el cristiano era acusado de ateísmo, porque ellos rechazaban a los dioses romanos. Negaban que el César era el Señor. Ellos decían que Jesús es el Señor. Entonces no era algo popular, no era algo que le traía categoría. Pero aún así, aún ser mal visto socialmente, ellos se paraban frente a esta sociedad y decían: yo no me avergüenzo del Evangelio. Y nosotros siempre corremos ese peligro, porque nosotros no tenemos una comprensión tal vez profunda de lo que es el Evangelio, o como hemos estado diciendo, no amamos el Evangelio como debemos amarlo. Tenemos más temor de lo que dicen nuestros pares, nuestros colegas, nuestros compañeros, nuestros vecinos. Tenemos más temor a eso que al día en que el Señor nos diga: ¿qué hiciste con mi Evangelio? Entonces necesitamos, hermanos amados, poner nuestro corazón frente al Señor y ser honestos delante de Él, decir: Señor, ¿sabes qué? En suma y resta, Padre amado, perdóname porque he sido un cobarde. No he amado tu Evangelio, no me he sentido deudor. No he tenido esto de Pablo, que pronto estoy a anunciaros el Evangelio. No, Señor, no he estado pronto. No he estado con las ansias de hablar de Cristo. Todo lo contrario. Mientras más pase desapercibido, mejor me siento, más cómodo me siento. Por muchos años, por muchos siglos en realidad, en muchas ocasiones, lamentablemente, se han levantado hombres con la idea de hacer más relevante el Evangelio en la sociedad y ¿cómo se llama? Lo diluyen, lo cambian. Pero gloria al Señor que Cristo en una oportunidad dijo: ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, hablando de la iglesia. Por lo tanto, después de 2000 años de que nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, murió y resucitó, 2000 años después todavía su iglesia sigue proclamando el Evangelio. Pero todavía su iglesia sigue con este desafío. ¿Amas tú el Evangelio? ¿Cuánto lo amas? ¿Lo amas al punto de no avergonzarte de él? ¿Lo amas al punto de no esconderlo?
el amor, hermanos míos, hacia el Evangelio, hemos de demostrarlo no solamente alegrándonos y disfrutándonos de las virtudes del Evangelio, sino que también, como dijo el apóstol Pedro, anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el desafío para nosotros. No solamente celebrar a Cristo, sino anunciar a Cristo. No solamente disfrutar a Cristo, sino mostrar ese deleite a los demás. Entonces, hermano mío, debemos revisar nuestra propia vida y ver si realmente amamos el Evangelio o nos avergonzamos del Evangelio. Si tú te avergüenzas del Evangelio, avergüénzate de tu vergüenza y pídele perdón al Señor. Porque, hermano mío, es ese Evangelio el que te ha dado vida eterna. Ese es el Evangelio que ha transformado tu vida, tu familia, tu caminar, tu corazón. No te avergüences de Él. Hermanos míos, no creas esta mentira cuando nosotros contrastamos la filosofía del mundo. Nosotros tenemos la presunción, y lamentablemente eso es lo que llevaba a estos hombres que les mencioné a diluir el Evangelio para hacerlo más relevante a la sociedad, porque ellos pensaban de alguna manera que en la sociedad sin Dios había algo superior a lo que tenía la iglesia. Entonces surge el darwinismo, surge la evolución, surge todo eso y dicen, bueno, no llevan la delantera porque pareciera científico eso. Entonces, ¿cómo unir nuestra fe con la ciencia? Y había un solo camino y lo tomaron. Y ese camino era negar que la Biblia era la palabra de Dios. Negar que ese Jesús que dice la Biblia era ese Jesús que realmente existió. Y negar todo lo sobrenatural de la Biblia y negar absolutamente el Evangelio. Y ellos lo tomaron. Ellos dijeron, preferimos ser relevantes en este mundo que quedar de tontos con ese Evangelio. Se avergonzaron. Hoy día muchos se avergüenzan del Evangelio cambiando el Evangelio. La teología de la prosperidad surge por este sentimiento de vergüenza hacia el Evangelio. Los de la teología de la prosperidad pensaron así, esto es que el Evangelio es tan apocador, esto de humillarse, del pobre en espíritu. No, somos hijos del rey, entonces tenemos que tener este mundo, ganar este mundo. ¿Y por qué? Porque se avergonzaban del Evangelio. Siempre cuando te avergüenzas del Evangelio buscas una alternativa que engrandezca tu visión de ti mismo. Entonces, hermano mío, el desafío tuyo y mío es amar más el Evangelio. ¿Cómo tú y yo podemos amar más el Evangelio? Conócelo más. Conoce más profundamente el Evangelio. No te quedes por ahí arriba. Las iglesias hoy en día no conocen el Evangelio. ¿Sabe lo que se han convertido muchas iglesias hoy en día? Como dijo un pastor una vez, en un grupo de lindos cantores. Y nada más. Nos invitan solamente para los velorios para cantar. Pero nadie escucha el Evangelio verdadero. Mejor dejar las guitarras y proclamar a Cristo. Porque eso es lo que necesita esta sociedad. Proclamar a Cristo. No digo que deje la guitarra, ya vamos a usar guitarra, pero... Otro desafío, otra cosa que hacer con el Evangelio, hermanos míos, confiar en Él. Confiar en Él. Vuelvo a repetir esto, anhelamos la conversión de nuestros hijos. Anhelamos la conversión de nuestra familia inconversa. Anhelamos la conversión de nuestros vecinos, de muchas personas. Pero, hermanos míos, no debemos desenfocarnos. El poder está en el Evangelio. El poder no está en tu simpatía, el poder no está en los programas, en mi actividad, el poder no está en el tratado que entrego, el poder no está en nada material, el poder está en el Evangelio.
El Evangelio es el que es capaz de convertir un corazón. Yo soy capaz de convencer a alguien, pero no de convertir a alguien. Obviamente, el Señor me va a usar a mí. Obviamente, el Señor va a usar un tratado. Obviamente, el Señor va a usar muchos medios que Él provee para poder llegar con el Evangelio, pero el poder de conversión está en el Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio, decía el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. O como las Américas traduce, es el poder de Dios que usa para la salvación. Entonces, hermanos míos, el poder está en el Evangelio, no en lo que nosotros hacemos. Por eso es que cada vez más y más necesitamos crecer en nuestra confianza en el Evangelio. Es muy probable que nos desesperemos en muchas oportunidades porque no vemos el fruto de conversión en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros esposo, esposa, en nuestra familia alrededor o en nuestros vecinos. Es probable que no veamos el fruto inmediato, pero hermanos míos, no nos impacientemos, sino confiemos. Porque hermanos míos, lo único que puede cambiar el corazón nuestro es el Evangelio. ¿A qué nivel? Bueno, la palabra del Señor nos muestra claramente el nivel de poder que tiene el Evangelio. Fue capaz de convertir a un hombre que simplemente era opositor al Evangelio, como el apóstol Pablo. Una persona que estaba absolutamente convencida, no solamente de que el Evangelio, el cristianismo en sí, era una basura, sino que también él era un activista en contra del cristianismo y además que él tenía una actividad enfocada en combatir y en extirpar al cristianismo de la sociedad judía. O sea, si hay un hombre que realmente era un opositor, y no solamente eso, sino que una persona que le declaró la guerra al cristianismo, ese es Pablo. Pablo. A tal punto llegaba el temor de los cristianos a Pablo, que dice que cuando él se convirtió y visitaba las iglesias, dice que nadie se juntaba con él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Porque era tal su fama de opositor al cristianismo que simplemente los primeros cristianos no confiaban en Pablo. ¿Quién podía convertir a una persona como Pablo, que racionalmente estaba endurecido contra el cristianismo? Y seguramente tú y yo podemos poner a varias personas alrededor nuestro que están en esta categoría, personas súper duras con el cristianismo, sumamente opositoras a la verdad del Evangelio, sumamente, usted jamás los pondría como candidatos a cristianos, jamás. Pero ¿qué pasó con Pablo? Una cosa: el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, usted se puede imaginar que los evangelios habla de una mujer llamada María, y mire lo que dice, de la cual el Señor sacó 7 demonios. O sea, usted puede imaginar cómo es la vida de una mujer influenciada por 7 demonios en su corazón, el nivel de pecaminosidad, de perversión, de inmoralidad de esa mujer. No dice necesariamente que era ramera, María Magdalena. No dice eso la Biblia. Muchos suponen eso. Pero sí habla de ella como alguien que estaba antes de conocer a Cristo, o poseída, o perturbada, o influenciada derechamente por espíritus malignos. Es probable que practicaba la hechicería,
Es típico que quien practica la hechicería está a merced de la influencia demoníaca. Es inevitable eso, es inevitable. Pero ¿cómo cambió su corazón? ¿Cómo llegó al punto de ser una mujer tan privilegiada que fue la primera que vio a Jesucristo resucitado? ¿Cómo llegó a tal nivel de cambio su vida? El Evangelio es poder de Dios. Hermano, tus palabras y mis palabras pueden ser de mucha ayuda y necesitan estar presentes en nuestras conversaciones con nuestros hijos, con nuestra familia, con todo. Pero nunca olvidar que es el Evangelio el que tiene el poder de Dios para salvación. No hay programa que lo reemplace. No hay actividad que reemplace ese poder. No hay palabras tuyas y mías. No hay un razonamiento tan estructurado que pueda reemplazar al poder intrínseco que hay en el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo les recuerda esto también a los corintios. En 1 Corintios, yo le voy a dar lectura ahí. Dice, capítulo 1 de 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? A ver, ¿quiénes son los grandes hombres de sabiduría que puedan oponerse al Evangelio? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Claro que sí, porque el Evangelio es contracultural. El Evangelio es contracultural. Así que, verso 21, así que en la sabiduría, debido a que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos, ¿qué pedían los judíos? Señales, ver para creer. Así, ¿cierto? Yo antiguamente era así, ver para creer. Como Tomás, ¿cierto? Si no veo, no creo. Muéstrame. Verdad empírica ahí. Método científico. Ver para creer. Dicho sea de paso, estaba conversando con mi hija, que parece que en el colegio lo único que le enseñan, por lo menos en la clase de filosofía, lo único que le enseñan hoy día a los niños es que tú puedes llegar a la verdad únicamente a través del método científico. Así como que si no, ver para creer. Si no lo puedes ¿cómo se llama? Reproducir en términos de laboratorio, no existe, no es verdad. Y no es así. Existen otros métodos a través de los cuales uno puede llegar a una verdad objetiva. Por ejemplo, el método legal, a través del cual uno analiza testimonios, evidencias que te lleven a una conclusión. Pero lamentablemente hoy en día se usa mucho esto. Los judíos buscan señales, piden señales. Por eso es que el Señor les manda señales cuando manda a Moisés. Por eso es que Cristo viene con señales y prodigios, y por eso es que los apóstoles hacían señales y prodigios. ¿Por qué? Porque estaban en medio de una sociedad que si no veía señales, ellos no daban cuenta de que eso era de Dios. Por eso las lenguas eran señales para los judíos, no para los gentiles. Entonces, ver para creer. Seguramente muchas veces encontramos esta dinámica en nuestra sociedad, ver para creer. Si no veo a Dios, ¿por qué creer en Él? Jesús, mi amigo fiel. Está loco esto. ¿Dónde está tu amigo fiel? A ver, un amigo está contigo. ¿Dónde está? Y tenemos una serie de razonamientos que nos llevan a creer que simplemente ese Jesús, que es Dios, debiera estar en carne y hueso aquí conmigo. ¿Por qué? Porque ignoramos las verdades esenciales del Evangelio.
Y si no, y si realmente no soy así de drástico, pero sí creo que creo en Jesucito, pero me voy para el otro lado, no pasa de ser una idea abstracta, así como de mística. No, Jesús, el Jesús bíblico existe. Es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Y lo que pasó en su vida fue un hecho histórico, real, que sucedió en un punto de la historia. Él vivió en este mundo haciendo el bien y murió enjuiciado por los judíos y llevado a la muerte por Pilatos. Y le dieron muerte en la cruz y fue sepultado. Y el hecho histórico más precioso es que al tercer día Él volvió a vivir. Se levantó de la tumba y estuvo 40 días entrevistándose con sus seguidores antes de ascender a los cielos, bajo la promesa de que un día volverá a buscar a los suyos y a consumar el reino de Dios por los siglos de los siglos. Ese Jesús o era un mentiroso, o era un loco, o realmente era lo que decía ser. Investígalo y saca tus conclusiones. Pero hermanos míos, el Evangelio tiene poder de Dios. El Evangelio tuvo el poder de Dios de salvar a un hombre como Pablo, a una mujer como María Magdalena. Fue capaz de sacar de la indiferencia espiritual a esa mujer samaritana. Fue capaz de destruir todas las convicciones que tenía un hombre como Nicodemo. Fue capaz de cambiar a miles y miles y millones de personas a través de la historia. Cambiarlos, no reformarlos, cambiarlos. No mejorarlos, cambiarlos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El poder del Evangelio. Tú y yo no podemos hacer eso. Tú y yo, hermano mío, no podemos dejar ni el cigarro cuando queremos dejar el cigarro. No podemos, no tenemos el poder para cambiar. No tenemos ninguna capacidad para generar cambios. Y si los generamos, son por nuestra propia conveniencia, para ser mejor persona, para vivir mejor, para alargar un poquito mis días, entonces mejoro mi salud, dejo los vicios. ¿Por qué? Porque yo quiero estar mejor. En cambio, el Evangelio es el poder de Dios que cambia el corazón y que lo reorienta, no hacia ti, sino hacia Cristo y sus propósitos. Y de pronto, cuando eres nueva criatura, surgen cosas nuevas. Por ejemplo, comienzas a odiar lo que antes amabas y comienzas a amar lo que antes odiabas. Comienzas a tener un anhelo ansioso a veces por conocer más de Cristo y un aborrecimiento al pecado. Y aunque caigas en pecado, lo aborreces, te da vergüenza y quieres dejarlo. Y cuando estás bien con el Señor, te sientes feliz, te sientes contento, alegre. Cambia tu corazón. Entonces, poder de Dios para salvación. Entonces tú y yo al Evangelio debemos amarlo, no avergonzarnos. Debemos confiar en Él, que es poder de Dios, no confiar en nada más. Pero también el Evangelio está para creerlo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, no a todo el mundo. Amigo, amiga, el Evangelio no es un poder que actúa en cada una de todas las personas de este mundo. El Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Por eso el desafío, o más bien dicho, la demanda que Dios te hace a ti es doble. Arrepentirte de tu pecado y confiar en Jesucristo como tu único Salvador. Creer, eso es creer.
Eso implica creer. El arrepentimiento de tus pecados implica reconocer tu estado, tu condición sin Cristo, tu castigo merecido, tu situación delante de Dios y arrepentirte de ello. Y creer implica abandonar la confianza en tu propia justicia y entender de que solamente Jesucristo es tu Salvador. ¿De qué manera? Dice la Biblia que el pecado o la paga del pecado es muerte. Dice la Biblia que todos somos pecadores. Entonces, en una ecuación simple, si todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. Y aquella muerte que menciona ese pasaje tiene que ver con la muerte eterna. Porque tú y yo podríamos decir, como yo decía muchas veces antes, no, si todos vamos a morir, pues, ni un brillo. No, está hablando de la muerte eterna. Está hablando de la muerte que Pablo describe de esta manera: eternamente excluidos de la presencia de Dios y eternamente experimentando un tormento eterno como castigo por el pecado. Ahora, ¿por qué Dios castiga el pecado? Porque Él es santo y es justo. ¿O acaso tú no castigarías a los malhechores? Si alguien se mete a robar a tu casa, ¿tú no dirías, merece ir a la cárcel? ¿O dirías, déjenlo nomás, y igual todos tenemos alguna falla? ¿Diría eso usted? No. Niños, si alguien viene a ti y te roba el bolso, la mochila, tú dirías, no, déjelo nomás, sí. No. ¿Qué saldría desde tu corazón? Oye, ojalá que lo agarren y me devuelva y lo metan a la cárcel más encima. ¿Por qué? Porque eso es justicia. En la justicia dice, todo delito debe ser castigado. Todo lo malo que tú haces, que yo hago, tiene una sanción. Pero cuando se trata de que nuestra vida ofende y viola todos los mandamientos de nuestro Dios creador, estamos hablando de que la proporción de nuestra transgresión, de nuestra rebeldía, es sumamente grande, es eterna e infinita. Por lo tanto, si la paga del pecado es muerte, y si esa muerte es eterna e infinita, ese es el merecido castigo para mí y para ti. Pero como la paga del pecado es muerte, por eso es que vino Cristo. ¿Amén? ¿Y qué sufrió Cristo? La muerte. ¿Por qué tuvo que morir Cristo? Cristo tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte. Y porque Él llevó nuestros pecados. Y porque Él fue castigado por nosotros. Y porque Él tomó nuestro lugar. Y porque Él redimió nuestra vida, nos compró a través del precio de su sangre. Y solamente ese sacrificio, ese pago que Dios lo impuso, es el que recibe nuestro Padre Celestial como un genuino y verdadero y satisfactorio pago por nuestros pecados. De tal manera que tu salvación depende de si tú estás en Cristo o no. Si alguno está en Cristo es nueva criatura. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo depende de lo que tú y yo hagamos con Cristo. Por mucho tiempo en mi propia vida rechacé a Cristo. Otro pedazo de tiempo en mi vida jugué con Cristo. Todos juraban que yo era cristiano. Mentira. Era para dejar contenta a mi mamá. La verdad. Hasta que un día Dios hizo la obra en mi corazón. Y me di cuenta cuán necio había sido en rechazar a Cristo. Pero gracias al Señor que me dio la oportunidad, un día, de reconocer mi pobreza y reconocer su riqueza. Y de humillarme delante de Él. Que a pesar de que habían pasado ya 20 años de mi vida en rebelión contra Él, Él seguía diciéndome una cosa que era como campana en mi oído: te amo.
te amo, te amo. Él te ama. Él me ama. Él me salvó porque me amó. No me salvó por conveniencia de Él. Él no me salvó porque era buen negocio, no sé, por todas las motivaciones que uno pudiera tener personalmente. De hecho, Él no me salvó porque yo era bueno. Todo lo contrario, era un rebelde contra Él. Pero ¿por qué una persona le hace bien a alguien que le hace mal? Por amor. Es un amor que tú y yo no podemos comprender. Ese es el amor de Cristo. Y ese es el amor que está involucrado en el Evangelio. Y ese amor es el que te ofrece el Señor este día. ¿Seguirás rechazando ese amor de Cristo? ¿Seguirás rechazando la salvación que te ofrece Cristo? ¿El perdón de tus pecados? ¿Una nueva relación con Él? ¿Un nuevo propósito de entender correctamente el propósito de tu existencia? ¿Vivirlo, disfrutarlo? Hermanos míos, ¿estamos mostrando eso en nuestro hogar, en nuestra sociedad? ¿Que el Evangelio es poder de Dios del cual no hay que avergonzarse? ¿O simplemente estamos dando que hablar a esta sociedad? ¿Realmente ven a Cristo nuestros hijos en nosotros? ¿Realmente estamos no solamente anunciando, sino que modelando a Cristo? Hermanos míos, el Evangelio implica un compromiso profundo con Él. No avergonzarse, sentirnos deudores, tener disposición, confiar completamente en el poder del Evangelio. Son cosas que necesitamos insertar en nuestra vida. Después viene todo lo demás. Hablar, compartir un tratado, ¿entiendes? Todo eso, una actividad. Pero antes que todo, tú y yo necesitamos que el Evangelio mueva el corazón, que dirija el corazón. Que no lleguemos a hacer cosas mecánicamente, sino que desde el corazón. Como Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe, me empuja, me lleva. Que el Señor nos ayude, hermanos míos, como iglesia y como individuos, porque como iglesia estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero como individuos, ese propósito de la iglesia se ramifica por diversas actividades o cosas que nosotros tenemos que hacer en este mundo. Y que el Señor nos ayude a ser responsables con proclamar a Cristo. Amén. Oremos al Señor.